Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos reunidos hoy con la ficha 275-8196, correspondiente a el programa de desarrollo de medios gráficos visuales del Centro de Biotecnología Agropecuario. El día de hoy vamos a tener una sesión pregrabada debido a que tuvimos inconvenientes con la grabación de la sesión del día de ayer. Por lo tanto, pues se emite nuevamente con el fin de aclarar todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Eh, para el día de hoy vamos a compartir la información correspondiente a las dos evidencias que se revisaron el día de ayer, con el objetivo de que la información quede más clara. Entonces, vamos a comenzar compartiendo nuestra pantalla. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra plataforma de territorio. Ingresamos por contenido del curso, proyecto, cronograma y revisamos el cronograma de la fase. Nos encontramos en esa fecha del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2023 y las evidencias que corresponde a dirigir y evaluar durante este periodo son las siguientes: informe de análisis de campaña de marca y bitácora de bocetación. Las dos son calificables. Una es una evidencia grupal y la otra es una evidencia individual. ¿Listo? Bueno, una vez ya hayamos identificado el cronograma, vamos a la fase, a la carpeta de fase, elaborar piezas gráficas. Recuerden que estamos en inicio de la fase 2, es decir, que empezamos con la actividad de proyecto 3. Revisamos la guía de aprendizaje número 3. Y vemos aquí el desglose de la información. Lo que nos corresponde al día de hoy hace parte de la actividad de aprendizaje, generar composición gráfica mediante bocetos de las piezas a desarrollar según requerimientos del cliente. El material que vamos a revisar va a ser el material de comunicación visual y es referente a entender cómo funciona la comunicación visual, cuáles son las técnicas y aquellos elementos de composición visual, qué se entiende por semiótica, retórica y sintaxis de la imagen, cuáles son las figuras retóricas que se pueden aplicar en la comunicación visual, cuáles son los filtros por los cuales pasan un mensaje para que éste sea recibido dentro del mensaje visual. Con esas respuestas escritas en sus apuntes, permítase entonces proceder a realizar los ejercicios de las evidencias de informe, análisis de campaña de marca y bitácora de bocetación. Antes de ir a desglosar la evidencia como tal, es importante entender que todas las herramientas que se utilizan para la composición visual deben ser muy asertivas en el mensaje y sobre todo deben ser muy insistentes en la determinación del concepto de marca para que la idea inicial dure y persevere, digamos que en todo el proceso creativo que requiere el posicionamiento de una marca. Bien, entonces, bien, vamos a revisar ahora el material de formación. Vemos aquí material de formación. Nos corresponde revisar este material de comunicación visual. Lo encuentran en la plataforma Territorio. Ahorita vamos a compartir un material adicional a este, pero
en esencia, es todo lo que concebimos en el material que nos brinda territorio. Muy bien, primero, no, ay, no tengo acceso a audio para transmitirles este video, entonces simplemente vamos a pasar a la parte de comunicación. La comunicación, bueno, yo que estudio la comunicación, siento que es una fundamentación bastante evolutiva y transformativa. Entonces, en ese sentido, pues funciona en un sistema adaptable, ¿cierto? Pero que en sí procura asimilar ese mensaje que se transmite de una parte a otra parte, ¿sí? Entonces, pues existen muchas posturas referente a la comunicación, pero si de pronto lo estudiamos en el sentido de el lenguaje, ¿no? Permite digamos que atribuir ciertas características como unos signos lingüísticos, ¿sí? Que se encargan de aplicar ciertos signos dentro del mensaje que se va a construir y que se va a transmitir. Bien, entonces es importante que la comunicación sea clara, sea efectiva, cuente con un contexto determinado para que dentro de ese escenario todo pueda contribuir a la comunicación, ¿sí? Es decir, se pueda entablar la relación comunicativa. Entonces, básicamente esa comunicación funciona como el intercambio de los mensajes producidos entre dos o más individuos con el fin de brindar una información o de igual forma recibirla. En ese sentido, pues se intercede hacia un emisor y un receptor y se convierte en un mensaje que incluso es un manifiesto. ¿Listo? La comunicación es la que permite realizar diferentes formas, tanto verbales, manejando un lenguaje, un idioma, o puede ser no verbal, por lo menos, por ejemplo, los gestos, las expresiones corporales, los signos lingüísticos también. Algunas técnicas de comunicación, pues digamos que se fundamentan en los principios de la expresión de ideas, de opiniones, de información a través pues de un medio establecido para eso, ¿no? No obstante, es importante pensar la comunicación más allá de una sistematización de un proceso, ¿no? Porque hace parte de los arraigamientos culturales y se centra sobre todo en la extracción de elementos socioculturales, religiosos, políticos, éticos y demás que pues requieren análisis mucho más profundos. En este sentido, digamos que en lo que estudiamos propiamente como en la expresión visual, hay que tener en cuenta que la comunicación es mucho más grande, ¿sí? No obstante, debemos ser efectivos en ella y para ello, pues, se establecen unos sistemas escritos, orales, visuales, basados en la existencia de un emisor que se encarga de llegar a a emitir un contenido informativo a un posible receptor. Si estas palabras de emisor, receptor en función de la lingüística, eh, pues para entender como base de las relaciones humanas, ¿no? Esta disciplina en la comunicación es necesaria y primordial, pues para los seres humanos, pues permite expresarse, entablar relaciones, generar reacciones emocionales, pero también por medio de este proceso, pues se puede entablar relaciones de diálogo y obtener resultados, ¿no? Incluso laborales, si es necesario, cuando la comunicación es asertiva. Entonces, la comunicación se vale de técnicas
que le convierten en un proceso muy eficaz, debe ser un proceso muy efectivo, un proceso muy directo, muy diciente, muy en sí, ¿vale? Por lo tanto, pues es sumamente importante que la sociedad aprenda a expresarse bien verbal y corporalmente. Listo, entonces, bueno, esto de la propiedad intelectual es muy importante en función de la creación, eh, porque nos enfrentamos a elementos creativos, ¿no? Y cuando esto sucede, adquirimos una propiedad intelectual de esa obra. Entonces, las creaciones anímicas de inteligencia humana no están representadas por ideas, sino que son una combinación de distintos elementos perceptibles de del sistema. En, eh, en la obra literaria, por ejemplo, por medio de la palabra, en la pictórica, por medio del color, en los trazos, por medio de las figuras, en la obra cinematográfica, por medio de de los planos, de la asociación de imágenes, ¿sí? En los signos mercantiles, por medio de la luz de figuras, en los colores o en las palabras, entre otros. Entonces, así se va asimilando ese proceso de comunicación. No obstante, toda idea necesita un elemento sensible donde se plasme y se diferencie claramente la creación, por un lado, lo que es la idea y por otro lado, pues lo que es la realidad física o sensible y lo que se contiene en esa idea. Sí, por eso pensamos en función de los conceptos. Entonces, es una relación de finalidad que se pretende encontrar digamos que la diferencia clara entre lo que es la propiedad intelectual y lo que es la propiedad industrial, porque en la propiedad intelectual la finalidad es mucho más individualista, ¿sí? Es más hacia la persona, más espiritualista, mientras que en la propiedad industrial es mucho más comercial, es más de contenido económico, es más como recurso financiero, ¿sí? Es más mercantilizado el proceso en este caso. No obstante, la obra debe tener presente que debe tener un registro de derechos de autor, de conexos, una propiedad industrial, unos derechos de obtentores de variables vegetales, el conocimiento tradicional y la protección del folclore, ¿sí? Entonces, todos esos elementos deben registrarse, deben tener en cuenta cuando uno es creativo y trabaja una idea, ¿cierto? Un elemento sensible que se pueda plasmar, a diferencia clara de la creación, ¿sí? Una idea tiene una realidad física y sensible, ¿sí? Entonces esa idea debe ser transmitida hacia el exterior, ¿sí? Esa idea debe alcanzar un verdadero valor y una dimensión cuando pueda ser apreciada por los demás, no antes. Bueno, respecto al derecho de la propiedad intelectual, hay unas leyes que respaldan esos derechos. Se puede hacer un registro en la plataforma de derechos de autor. Ustedes ingresan por derechosdeautor.com y ahí después de crear un usuario, pueden registrar todas las obras, tanto inéditas como de coproducción y demás, ¿vale? Cada país establece una legislación diferente para el registro de la obra intelectual, ¿no? Entonces es importante consultar y acercarnos pues a la legislación que no nos corresponde durante esta sesión, pero pues que se extiende la invitación para apropiarse de todos esos temas, ¿no? La ley de propiedad intelectual es la que permite legalizar y titulizar los derechos reconocidos sobre la actividad para evitar sobre todo esa actividad ilícita del infractor que pueda robar y apropiarse de tu obra, ¿listo? Entonces se evitan daños materiales y morales causados. Em, la obra es registrable, el titular es a quien se le ha cedido los derechos de la obra y ese titular es quien tiene la propiedad intelectual de la obra.
Entonces puede ser como el símbolo con exactitud el lugar, el año, la divulgación, el registro de aquellas obras. Em, los derechos intelectuales a los que hace referencia la Ley 11.723 del régimen legal de la propiedad intelectual comprenden una amplia gama de posibilidades de tutoría de la ley sobre las obras de los artistas, científicos, escritores e inclusive programadores de software. Dentro de los artistas se incluyen los músicos, dramaturgos, cineastas, coreógrafos, dibujantes, pintores, escultores y otras manifestaciones de arte así como las obras arquitectónicas, modelos y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o a la industria. ¿Sí? Se tiene la propiedad intelectual, industrial, perdón, que abarca todo lo relacionado con patentes de invenciones, marcas, diseños industriales y recomendaciones de origen. El derecho de autor comprende obras literarias, artísticas, individuales y musicales, entre otras. Eh, La obtención de variedades vegetales incluyen todo lo relacionado con variedades e innovaciones en el campo de la botánica del reino vegetal. Se invita a consultar la página de la SIC, la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la página del API. ¿Listo? Bueno, se encuentra el derecho de autor en un sentido estricto, que se refiere exclusivamente a lo que son las creaciones literarias, artísticas o científicas llevados a cabo por un propio creador. Se tiene también el derecho de autor en sentido amplio, que puede incluir además de lo que se ha dicho ya anteriormente, una serie de derechos llamados a nuestra legislación de derechos conexos al del autor y otras expresiones. Mm, Para claridad, aquí en Colombia la regulación del derecho de autor y los derechos conexos se encuentran principalmente en la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993, ¿vale? Eh, Dentro de la normatividad de la Ley 23 de 1982, se establece en el artículo primero que los autores de las obras literarias, científicas y artistas gozarán de protección para sus obras. ¿Listo? Está el copyright, que representa los derechos de autor que le conceden a los creadores de una obra literaria, un tema musical, un artículo científico, entre otras, la forma de atribuir a alguien que ha creado una obra, además de proporcionarle una serie de derechos como autor, supone una forma de proteger esta obra para que su propio creador pueda gestionar los derechos de su contenido, los derechos morales y patrimoniales de una obra que están recogidos en el copyright de una creación de estas características, pero 2020. Entonces, ¿qué es el copyright? Entonces, es precisamente los derechos que se tiene sobre esa obra literaria, musical, artículo científico, pero es una obra de atribuirle mucho más una autoría a alguien que ha creado esa obra. ¿Listo? ¿Qué tipos de obras están protegidos por el copyright? Los libros, folletos, artículos, canciones, obras musicales, cualquier tipo de composición musical, obras cinematográficas, dibujos, cómics, pinturas, entrevistas de cualquier tipo, mapas, diseños gráficos, diseños relacionados con la tipografía, tabeos, esculturas, ensayos, bocetos, etc. ¿Cómo se registran los derechos de autor? Es importante que al momento de crear una obra se registre la obra. Si usted puede registrar como obra inédita desde la página de los derechos de autor.
¿Por qué es importante el copyright? Pues bueno, pues básicamente para evitar el plagio. ¿M? Cuando alguien plagia su obra y usted no tiene registrada la obra, pues ¿cómo podría pelear los derechos de la obra si no hay una patente que diga que la obra es suya? Entonces, es importante cuidar la parte creativa por medio de los derechos de autor o el copyright. ¿Listo? Derechos permitidos y licenciamientos, al momento pues de hacer uso de una marca determinada en algún tipo de mercado, no significa tener algún tipo de derecho sobre esta. Es importante saber que después de 3 años se podrá cancelar el uso de una marca si no es usada frecuentemente por parte de quien la registra. ¿Listo? Según la ley 23 de 1982, se establece que en el artículo 72, por derecho patrimonial del autor, se causa desde el momento en que la obra o producción susceptible de estimación económica y cualquiera que sea su fidelidad se divulgue por cualquier forma o modo de expresión. Y también el artículo 72 que dice que en todos los casos en que los autores o las asociaciones de autores celebren contratos con los usuarios que los representen respecto al derecho de autor por concepción de ejecución. Están las obras literarias, las obras artísticas, la obra audiovisual, la fonografía, que es importante cuando se establecen los elementos de comunicación. ¿Cuáles son? El emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal de comunicación, el ruido, la retroalimentación. ¿Cuáles son esos tipos de comunicación? Puede ser asertiva, verbal, no verbal, de escucha, la visual, que es la que nos compete a nosotros inicialmente, que tiene una función hacia expresión emotiva, referencia informativa, poética o estética, fática, metalingüística, descriptiva. También tiene otros elementos como el punto, la línea, la forma, el espacio, la tipografía, los colores, el proceso por el cual se transmite y se reciben las ideas o mensajes a través de imágenes, símbolos, signos y otros elementos. Debe transmitir un mensaje visual, ¿no? Que tiene una representación, un efecto, puede tener un efecto realista, puede expresar la realidad a través del simbolismo, a través de de la fotografía, o también se puede establecer a partir de la percepción de la imagen, ¿no? Es decir, la significación, la semiótica, la retórica, la sintaxis de la imagen. La propiedad intelectual, que es lo que vimos de referente al copyright, ¿no? El registro de propiedad intelectual es importante para el licenciamiento de la marca. Se pueden registrar obras literarias, musicales, dramáticas, danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas o de carácter plástico, caricatura, historieta, arquitecturas cinemáticas y audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografías, obras de arte aplicado al diseño gráfico, obras de compilación. ¿Listo? Eh, y ya, creo que eso es todo el material. Todo eso lo encuentran en la plataforma, ¿listo? Son todos esos elementos de comunicación visual que ustedes deben tener en cuenta a la hora de trabajar estos elementos, ¿vale? Bueno, esto sobre la propiedad intelectual. Pero entonces tenemos técnicas de comunicación. Bueno, que ya lo revisamos, ¿no? Imagen y sociedad. Bueno, cómo está construido el contexto, ¿no? Cómo está construido el entorno, qué hay en ese universo comunicativo, qué existe, qué se mueve y qué pasa dentro de él. Nos habíamos saltado esta partecita porque pasamos directo al copyright y nos saltamos esta partecita, perdónenme. Entonces, ¿cómo está construido, no? Entonces, la utilización de la imagen en diferentes culturas implica
una serie de intereses comunes definidos en elementos gráficos y que tienen significado, ¿no? Dependen de un código, de un contexto o de la importancia de conocer la realidad en que está inmersa una imagen. Se comprenden las normas o los signos utilizados donde está el proceso de significación que depende también de las asociaciones de ideas establecidas en una comunidad y se forma por convencionalismos, condiciones, circunstancias, lugares en el que procede. Un claro ejemplo del significado es la interpretación de la bandera de Colombia, ¿no? El amarillo representa la riqueza del suelo colombiano, el azul representa el cielo que cubre la patria, los ríos o los dos océanos, el rojo que representa la sangre vertida en los patriotas en los campos de batalla para conseguir la libertad de la patria, significa amor, poder, fuerza y progreso, ¿no? Y es porque dentro de la comunicación existe el mensaje, ¿no? El cual ese mensaje visual puede ser tanto informativo como de soporte, ¿no? Cuando transmite una información se refiere pues a un conjunto organizado de datos que trasladan un suceso, un hecho, un fenómeno, una situación o que pues constituyen el mensaje como tal, ¿no? También funcionan como soporte cuando pueden ser un módulo, una textura, una estructura, un movimiento, una forma, ¿no? Un módulo, por ejemplo, es un elemento con una función propia concebida a partir de agrupar distintas maneras con otros elementos, ¿no? Entonces, dentro de un módulo se encuentran varios elementos enlazados entre sí. También está la textura, por ejemplo, que es una forma en la que se presenta una superficie artística, principalmente pictórica. Está también la estructura, que es un conjunto de relaciones que se mantienen entre sí o la parte de un todo, ¿no? El movimiento, que puede ser un cambio de lugar o posición de un cuerpo o un espacio. La forma, que son un conjunto de líneas y superficies que determinan la planta o el contorno, el volumen de una cosa o la contraposición de la materia en que está compuesta. ¿Qué es la composición, las formas y las texturas? Bueno, son aquellos elementos que se encuentran inmersos dentro de la creación de una pieza gráfica, ¿no? Los mensajes visuales que actúan, nos dice Munari que los mensajes visuales actúan sobre los sentidos, ya sean sonoros, térmicos, dinámicos, entre otros. De allí que el emisor expresa mensajes y el receptor los recibe. Pero el receptor está inmerso en un ambiente con interferencias, las cuales pueden alterar o anular dicho mensaje. Bien, hay un emisor en la estrategia comunicativa, hay un emisor emite, que traslada un mensaje de todas las clases, ¿no? Dentro de esos mensajes visuales, pues existe mucho ruido. Entonces, la estrategia comunica implica vencer todo ese ruido para llegar finalmente al receptor, ¿no? Y poder obtener de ese emisor una respuesta y que puede ser concebida como una reacción interna, objetiva, externa, también puede suceder, ¿vale? Em, ¿Cuáles son los filtros de ese mensaje que puede ser sensorial, operativo o que también puede ser un filtro cultural, ¿no? Dependiendo del objetivo de la transmisión de ese mensaje. Eh, Ese mensaje puede ser representacional, que es lo que se ve y se reconoce del entorno y de esa experiencia, o también puede tener un tratamiento abstracto, ¿sí? Que es cuando se le atribuye a esa imagen una cualidad sinestésica de un hecho visual que se reduce a componentes visuales y elementos del mensaje, ¿sí? Pero también puede tener un símbolo, es decir, que dentro de todo ese universo de sistemas de símbolos están codificados o creados por el hombre arbitrariamente lo que se asigna como significado.
Eh, la representación en la composición visual, en la experiencia visual, eh, a- hacia todos los individuos o en una misma cultura, obtiene pues diversos filtros o niveles de experiencia, ¿no? También se encuentra el efecto realista, que está mucho más cercano a la experiencia desde el punto de vista de otra persona, como lo es, por ejemplo, un boceto, como lo es una fotografía. Este mensaje puede modificarse de manera subjetiva porque es el emisor quien codifica todos los elementos dentro de él y todos los símbolos, ¿no? La realidad expresa una inspiración, un método, em, perdón, expresa con pintores y artistas junto con la inspiración y los métodos, ¿no? La fotografía es una representación de la realidad visual mediante la técnica fotográfica. Entonces, es un registro visual que pretende representar lo más fiel a aquella realidad, por lo tanto, es una representación. Y también está el simbolismo, que es la extracción de símbolos con la intención de transmitir mensajes efectivos, ¿no? La percepción de la imagen es cuando los ojos realizan su función fotorreceptora y el cerebro está continuamente interpretado en información. Entonces, de ahí es necesario que el mensaje visual intencional destaque frente a todos los demás mensajes. El mensaje debe ser eh, em, define el ejercicio de asimilar el entorno a través de los sentidos, recurriendo a la experiencia para dar significado a lo observado, ¿no? Entonces, ese mensaje objetivo se traslapa a un mensaje interno, un mensaje subjetivo que codifica el significado de lo que ha sido observado, ¿bien? Entonces, algunas veces esa percepción de engaño se hace referencia a imágenes que han sido creadas de manera como ilusión óptica, bueno, pero se entiende como representaciones del cerebro que han sido generados por ciertos efectos de percepción, en el cual las imágenes son concebidas como errores o como interpretaciones contrarias a la misma lógica. ¿M? También se encuentra la semiótica, la retórica y la sintaxis de la imagen. Respecto a la semiótica de la imagen, se trata precisamente del estudio de lo icónico, del símbolo, ¿sí? De los signos, del proceso de significación o dación del sentido a partir de una imagen. Entonces, aparte, eh, eh, es, eh, es importante aprender a entender el concepto, saber que el estudio de esas imágenes en comunicación visual es absolutamente amplio. De hecho, me atrevo a decir que la semiótica la codifica cada ponente, es decir, cada estudioso de la estética de lo bello, cada estudioso de lo bello, se configura en función no solo de su interpretación, de su análisis, de su referencia, sino también de los contextos en los que se ubica. Por lo tanto, cada uno de esos autores, y está desde la semiótica de Platón, que no es reconocida como una semiótica porque se constituye, bueno, muchos estudiosos la constituyen desde Kant, por ejemplo, pero ignoran por completo toda la semiótica clásica que se establece desde la poética de Aristóteles, pero que concreta bases desde la estructura platónica, ¿sí? Entonces, y desde él, pues ya viene eh, la poética, ¿no? Los sonetos de Shakespeare, em, también encontramos la semiótica en el estudio de la música de San Agustín, ¿sí? Schiller, y luego ya viene Kant con su estilo
em, atribuir el estudio semiótico hacia un establecimiento del conocimiento supremo, y el conocimiento, del concepto del conocimiento como tal, y considerarlo completamente importante para el estudio de la historia del arte, ¿no? Entonces, es muy interesante pues toda esta propuesta que se hace desde la semiótica, ¿no? Entonces, digamos que la reflexión comunicativa en este caso infiere hacia encontrar símbolos, significados dentro de la composición, dentro de la forma, que ciertamente transmiten emoción dentro de la cultura, o sensación, o reflexión, o análisis, o conocimiento dentro de la cultura. Y ahí es importante entender cómo se construyen esos procesos comunicativos, ¿sí? Perdón que me extendí un poco en esta parte, pero es que pues yo soy una estudiosa de la semiótica, entonces tengo algunos referentes con los que puedo configurar este tema. Pero básicamente, para que ustedes lo entiendan de una manera mucho más simple, cuando hablamos de la semiótica es precisamente encontrar esos símbolos implícitos que se vuelven icónicos, o que se vuelven más que representativos, eh, em, esenciales dentro de la imagen, ¿no? Entonces, se puede construir algo a través de la abstracción de emociones, se puede construir algo a través de la simbología, de la iconología. Entonces, esas imágenes icónicas, iniciales, simbólicas, estéticas, hacen parte de la semiótica de la imagen. Se encuentran las figuras por medio de las condiciones de la percepción, la luz, la forma, el contorno. Los signos icónicos también denotan artificios gráficos, elementos reconocidos como escalera, persona, y el enunciado icónico también, que es el elemento receptor colocado desde la perspectiva. Por ejemplo, una persona solitaria mirando a lo lejos con expresión triste. ¿Sí? Entonces, miren ese ejemplo tan valioso, una persona solitaria mirando a lo lejos con expresión triste. ¿Qué les puede ayudar a significar eso? Muchos elementos escondidos ahí que se deben tener en cuenta, ¿vale? La retórica, por otro lado, se trata del análisis de las figuras o los tropos figurados, ¿no? Como imaginativos o como con comparativos del lenguaje. Esas figuras retóricas son tipos de modificaciones hechas del lenguaje, como por ejemplo la variedad, la fuerza, la belleza, para transmitir el mensaje de la contundencia, ¿no? Entre esas funciones a reforzar un mensaje se transmiten emociones, se destaca un tema, se genera una reflexión, se causa asombro, etcétera, ¿no? La retórica de una imagen se refiere a la efectividad y la naturaleza persuasiva del lenguaje. Esto puede darse en la publicidad, la prensa o cualquier otro medio donde el lector atribuya valores de verdad y confianza. Alusión es una referencia corta e informal de una persona, evento, lugar o situación reconocida, sin mencionarla directamente, ¿no? En esta imagen hace alusión a la muerte, por ejemplo. Entonces, eso es la alusión. Entonces, construye una imagen a partir de la ilusión. Dentro de la sintaxis de la imagen del lenguaje visual se puede entender y comprender la forma en la que se complementan los elementos del alfabeto visual. Está la unión, es la unión, esta unión establece la relación entre dos imágenes, por ejemplo, en cine o televisión, mediante la edición de secuencias, o dentro de una misma imagen, mediante la composición de piezas o diseño o publicidad. Eso, por ejemplo, en audiovisual se refiere mucho hacia el montaje, ¿no? El montaje esencial, el montaje primitivo, como el montaje de Kuleshov, ¿sí? Que nos infiere que al relacionar una imagen con otra, el movimiento que se genera en estas imágenes, pues va a generar una reflexión, ¿sí? Y a eso se refiere la sintaxis. Entonces, es el estudio de la forma, el color y el equilibrio que intervienen activamente en la percepción de esa imagen visual. ¿Listo? La forma se percibe como la vista
de la ubicación espacial puede entenderse como redondez, angulosidad, simetría y demás, ¿no? Eh, la estructura del equilibrio es donde actúa el sistema de recepciones eh, perceptual humano, en el cual pues, se puede organizar fuerzas de equilibrio, el peso, la tensión, el ritmo, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo usted va a ubicar los elementos dentro del espacio y va a jugar con em, con esas características de la imagen para hacerla mucho más atractiva. El nivel de color. En estas imágenes se hace énfasis a cómo por la forma o la posición se consideran equitativas esas imágenes, es decir, hay un equilibrio de color en esas imágenes. ¿Cómo ayuda ese equilibrio de la imagen a construirla? Y listo, hemos terminado con este material tan maravilloso que nos da nuestra plataforma. eh, ya esto ya lo estudiamos en nuestra plataforma de territorio. Listo, chicos. Aquí hay material adicional. Ustedes pueden descargar este material si lo desean. Todo está en la plataforma. Vamos a completar con esta información respecto, pues bueno, por ejemplo, la tipografía. Eh, la tipografía ustedes la pueden separar. Vamos a poner en presentación. Dependiendo de los estilos tipográficos, existe la tipografía de serifa, que es una tipografía que lleva un adorno en los extremos de la letra, ¿sí? Como este chulito, como esta extensión, como este alargamiento de la letra. Esto que les estoy señalando aquí se llama serifa. Entonces, por eso se llama tipografía de serifa. Es una tipografía clásica, con mucha historia. Sí, es una tipografía prestigiosa, elegante, justo con las manuscritas. Este tipo de tipografía ha estado muy ligada al sector de lujo, ¿no? Entonces, grandes marcas utilizan la tipografía de serifa para evocar conceptos elegantes, formales, que transmiten seriedad, firmeza y demás, ¿no? También se encuentra la tipografía sin serifa, que es una tipografía mucho más simple, más moderna, no tiene la extensión de la serifa, sino que es mucho más eh, eh, limpia, ¿no? Y em, mucho más figurativa también en este caso, transmite modernidad, fuerza, dinamismo, seguridad, naturalidad, sencillez y también atribuye una forma sencilla y directa de transmitir ese mensaje. Está la tipografía script o cursivas, es una caligrafía que imita, perdón, es una tipografía que imita la caligrafía a mano. Se compara también con la cursiva o la itálica. Dentro de la psicología tipográfica puede evocar conceptos de fantasía, elegancia, empatía o creatividad. Está la tipografía también decorativa, que es una tipografía muy liberal porque no establece ninguna condición que la caracterice como única, es muy variable por el contrario y también muy propositiva y creativa. Entonces se sale de todos los contextos anteriores enmarcados y puede darle un paso más allá a la propuesta creativa que marca el realizador. Algunos ejemplos: Google es una tipografía de serifa, transmite estabilidad y fiabilidad. Eh, Cadillac es una tipografía manuscrita, transmite elegancia, sofisticada, elegante. LinkedIn es una sans serif y pues obvio para ser una red social tan grande que conecta a tanta gente debe ser audaz y transmitir su mensaje de manera muy rápida, por lo tanto lo hace por medio de una sans serif y también una decorativa
como el Disney, ¿sí? Que obviamente le queda por lo que se dedica a, pues, como es parte de su esencia, ¿no? De su personalidad, ¿no? Disney, un mundo mágico, un mundo maravilloso, ¿sí? Entonces existe la fantasía y una tipografía fantasía le hace fiel a eso. Importante que tengan en cuenta la definición antes de escoger la tipografía, la legibilidad también la experimentación y no abusar de la tipografía. Tres tipografías en una pieza gráfica está más que bien. El color. Esto lo vamos a reforzar después, pero lo vamos a ver así por encima. Existen dos modelos de color, por un lado un modelo de color digital y por otro lado un modelo de color eh, eh, para impresión. El digital es un color luz que se genera a partir de la mezcla de todos los colores. El CMYK es un color pigmento que es de abstracción y la mezcla de todos esos colores da negro. ¿Listo? También está el círculo cromático, que es donde se organizan todos los colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores complementarios, que se ubican en el círculo cromático al extremo de ese color. Por ejemplo, el complementario del azul sería el naranja, que sería el que está opuesto en el círculo cromático. El tono, la gama, el matiz, la luminosidad, la saturación, la psicología del color, sobre todo, que es lo más importante en este caso, porque resulta que cada color transmite una emoción diferente. Por ejemplo, el rojo transmite excitación, fuerza, amor y energía. El naranja, seguridad, éxito, valentía, sociabilidad. El amarillo, creatividad, felicidad, amabilidad, alegría. El verde, naturaleza, salud, frescura, calidad. El azul, confianza, paz, lealtad, habilidad. El rosa, compasión, sinceridad, sofisticación, dulzura. El violeta, realeza, lujo, espiritualidad, ambición. El marrón, formalidad, robustez, fiabilidad, sencillez. Y el rojo, el negro, solemnidad, dramatismo, sofisticación, seguridad. Y el blanco, limpieza, simplicidad, inocencia y honestidad. Cada uno transmite una emoción distinta. Bueno, ya esto ya sobre los tamaños, esto es otra cosa, para que lo tengan en cuenta que yo también les compartí durante la sesión lo que contiene el manual de marca. Pues lo más importante primero es el concepto, que ya lo hablamos en función de la idea. Luego se piensa en los elementos que se van a introducir en ese concepto. El logotipo se trabaja a partir de una composición y descomposición, positivo, negativo, blanco y negro, zona de reserva para que quede un espacio en el logotipo, adaptabilidad, si es decir, ese logotipo pues debe estar pensado en la diferente ubicación para diferentes estilos de pieza gráfica. La tipografía que ya la desglosamos ahorita, es importante que en el manual de marca esté estipulado el abecedario tipográfico. Se recomienda que tres está bien, tres estilos tipográficos está bien para una pieza gráfica, más de tres ya es exageración. El color, que también lo acabamos de ver, se establece la paleta de color, se define aquí completamente. El logotipo se define también, ¿no? Es importante para el trabajo de todas esas piezas gráficas. Muy bien, eso es todo. También teníamos que mostrarles, como les indiqué en la clase, unos ejemplos de manual corporativo para que ustedes identifiquen esas empresas a las cuales van a estudiar y van a hacer análisis de marca, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este ejemplo de un manual corporativo de una empresa que se llama Renata Colombia. Entonces, mira todo lo que tiene, todos los elementos que les mostré en el manual de marca están acá. Cómo lo desglosan ellos, sí, en función del logotipo, establecer la tipografía, establecer la paleta tipográfica, ¿sí? Los colores, el positivo, el negativo y el blanco y negro, ¿sí? En escala de grises.
Preferiblemente que escojan empresas que ya tengan establecido pues los modelos de marca para que sea más fácil el análisis que deben hacer, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes, en función de todo lo que ya hablamos, en función de todos esos elementos que se encuentran en la comunicación visual, pues analicen esas empresas y la marca que han creado ya que ya tienen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, estos manuales de marca les ayudan a ustedes a realizar todo ese proceso de análisis, ¿no? También revisábamos este en la clase, por ejemplo, y ahí desglosábamos mucho más, pues, cómo introduce todos esos elementos para que después cuando entren más creativos, pues ya esté configurado cómo es la manera ideal de trabajar la identidad corporativa de esa empresa, ¿no? Entonces, estas herramientas les ayuden a ustedes a generar esos análisis que deben hacer. Concluimos con la guía de aprendizaje nuevamente. ¿Qué vamos a hacer en la evidencia GAT3, GA3 2913 301077 AA1, evidencia 1, informe de análisis de campaña y marca? Vamos a hacer una evidencia grupal donde se va a buscar una empresa que ya tenga definida la identidad corporativa para hacer un respectivo análisis que contendrá lo siguiente: cuáles son los objetivos de la campaña de marca de acuerdo con el público objetivo. Se determina la aplicación de métricas cuantitativas y cualitativas para medir los objetivos de la marca. Se evidencia qué herramientas se utilizarán. Ay, espérenme. Así. ¿Qué herramientas se utilizan para recolectar datos? Se determina qué tipos de estrategias publicitarias se utilizan para difundir la marca. Se diseña un cuestionario, formato para evaluar la marca por parte de usuarios. Se generan conclusiones de cómo se comportan los usuarios, qué se está haciendo la competencia, qué opciones de mejora se pueden presentar. Y se presenta un informe conjunto a los compañeros que evidencie el trabajo de esa representación y ese análisis de la marca, ¿no? Se entrega un documento PDF con el informe de análisis de campaña y marca que han realizado, ¿no? Cuáles son todas esas estrategias comunicativas que han encontrado, que pueden evidenciar, que pueden analizar, qué encuentran. Si recuerden que eso es en función de la investigación. Finalmente, la evidencia GA3 291 30 10 77 AA1, evidencia 02, bitácora de bocetación. Se realiza una bitácora para dejar el registro del desarrollo de las ideas de acuerdo con el proyecto que se está elaborando. Esta evidencia sí es individual, pero deben hacerla en función a las piezas gráficas que van a crear para esas empresas que están desarrollando, ¿cierto? O pues a manera individual como ejercicio que les permita desarrollar la evidencia, ¿cierto? Entonces, para esta evidencia se trabaja en grupo, ay, perdón, es grupal, las dos evidencias son grupales, ¿listo? Entonces, una es para analizar otra empresa de la competencia en función de esa marca y la otra es para crear los bocetos de su propia marca, ¿sí? Entonces, en un blog se hace de un formato establecido, se empieza a diseñar la bitácora, ¿no? ¿Qué piezas gráficas tienen y cómo se van a ver? Entonces, desarrollo primero la idea principal de la pieza gráfica. ¿Cuál es la idea de la pieza gráfica? Haga una lluvia de ideas y plásmela en la bitácora, comience a plasmarla en el formato determinado, realice la bocetación de la pieza gráfica. Todavía no vamos a exigir Illustrator, por lo tanto lo puede hacer en otro programa si lo desea. Determine cuáles son los elementos comunicativos que va a llevar esa bitácora respecto a lo estudiado anteriormente. Organice los bocetos y plantee la idea final. Crea un collage representativo, presente el resultado final y entregue el diseño con full color del producto a mano.
¿sí? Luego lo escanean y lo suben a un documento PDF y eso es lo que va a entregar en esta evidencia. ¿Listo? Recuerde que todo lo encuentra en Territorium. Allí puede determinar toda la información que se le ha compartido el día de hoy. No siendo más, aprendices, que tengan una feliz noche y que disfruten la semana y que puedan obtener todos los resultados correspondientes al ejercicio de trabajo formativo en el Tecnólogo de Desarrollo de Medios Gráficos Visuales correspondiente a la ficha 275-8196 del Centro de Biotecnología Agropecuaria. Feliz noche.